Buenas noches, estimados. Espero que estén muy bien. Vamos a probar el audio. Correcto. Bueno, les bendigo enormemente. Vamos a dar inicio al estudio bíblico del día de hoy. Hoy estamos jueves 20 de noviembre del 2025 y les recuerdo, estamos con el estudio del libro del Apocalipsis. Estamos, en esta oportunidad vamos a entrar al capítulo 14. Voy a darles un resumen ahorita de lo que habíamos visto la lección pasada. Vamos a acomodarnos por acá nada más. Bueno, vamos a dar inicio orando, primeramente dándole gracias a Dios. Voy a hacer algo antes, un momentito. Ok, bueno, vamos a dar gracias al Señor por este día y por permitirnos iniciar este estudio. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús venimos delante de ti, Señor, proclamando tu nombre, Señor, exaltándote y glorificando tu nombre. Porque solo tú eres digno, Señor, de ser alabado y glorificado. Solo tú eres digno de la alabanza, Señor, y la adoración. Gracias, Padre. En esta noche, Señor, encomendamos, Señor, todo lo que hagamos, nuestras vidas y todo lo que vayamos a hacer delante de ti. Guíanos, instruyanos, Señor, a toda la verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, no permitas que nuestro pie, Señor, tropiece, se desvíe hacia otro camino, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos siempre a predicar con la verdad y enseñar siempre con la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos, hermanas, donde quiera que se encuentren, sea que se conecten y lo vean en vivo o sea que posteriormente lo vean en el canal de YouTube. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, y guíanos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bueno, bueno, la semana pasada, mis hermanos, voy a hacer un resumen de lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? La pasada, para saber en qué estamos. Voy a bajar aquí un poquito. Ahí, sí. De lo que habíamos visto. El resumen, básicamente, de Apocalipsis 13, de la semana pasada, del versículo 16 al 18, nosotros vimos como tema central, encontramos la semana anterior, vimos la estrategia económica, aquí para hacer un cambio, ahí. Vimos la estrategia económica y del control final de la bestia, es decir, del anticristo y el falso profeta. Vimos algunos puntos claves como cuáles, bueno, la marca de la bestia que vimos desde el versículo 16 y 17. También encontramos la semana pasada el falso profeta, ¿verdad? Que es la segunda bestia que obliga a todas las personas, sin excepción alguna, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, los obliga a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Esta marca, lo vimos la semana anterior, esta marca en el griego, ¿verdad? La palabra esta marca es charagma, que esta marca funcionaba en el mundo antiguo como un sello oficial para hacer transacciones. Sin esta marca, sin este sello, nadie puede comprar ni vender, hablando de lo que vimos en Apocalipsis. Ahora, es una parodia también de lo que vimos la semana pasada, es una parodia satánica del sello de Dios, ¿verdad? Es una parodia del sello de Dios en la frente de los 144,000 que encontramos en Apocalipsis 7, que ya lo habíamos estudiado, y del creyente, como lo menciona Efesios capítulo 1, versículo 13. Mientras el sello de Dios, mis hermanos, significa redención y pertenencia a Él, la marca de la bestia significa esclavitud y sometimiento al sistema del anticristo. Amén. Eso fue lo que básicamente vimos. También vimos la naturaleza de la marca. Discutimos en el estudio pasado que aunque esta marca ha sido interpretada simbólicamente, el contexto
básicamente todo el texto que leímos y estudiamos apunta a una marca literal, no es solamente simbólica, es literal y física y necesaria para la supervivencia económica de las personas que van a pasar por ese periodo. Se señaló también, mis hermanos, que la tecnología actual, de hecho, yo hice un comentario y yo dije, yo no estoy afirmando que así sea, pero probablemente así puede ser. Yo señalé que la tecnología actual, ¿verdad? Como los microchips, la economía digital, la economía digital sin efectivo, hace esto no solamente posible, sino cada vez más plausible, que sea más real, que eso llegue a ser algo, eh, un hecho verídico, ¿verdad? Eso. Pero repito, no se sabe todavía qué es, si es un chip, si es un sello, si es un tatuaje, lo que sea, eso va a suceder. Entonces, también vimos el número de la bestia, el 666 en el versículo 18. Este número es el número de hombre, ¿verdad? El anticristo mismo, lo vimos. Si usted no lo ha visto, le recomiendo que lo vaya a ver para que usted pueda saber de qué estamos o de qué hablamos. Estudiamos también que es inútil, esto lo aprendimos, es inútil y es especulativo intentar identificar a este personaje, es decir, el anticristo, el día de hoy. Es especulativo e inútil. Cuando aparezca este personaje, los creyentes de la época que vayan a verlo y vaya a suceder esto, ellos tendrán la sabiduría de Dios para poder identificarlo y reconocerlo. El 666 de lo que vimos la semana anterior es una imitación satánica e imperfecta de la perfección de Dios, representada por el número 7, la perfección de Dios. Simboliza una trinidad, hablando del anticristo, ¿verdad? Y Satanás, el falso profeta, simboliza una trinidad satánica, una trinidad impía, el dragón, la bestia y el falso profeta, que intenta suplantar a la trinidad divina. Y en conclusión de lo que vimos en el capítulo 13 la semana pasada, la lección, mis hermanos, terminamos subrayando que Apocalipsis 13 presenta la culminación del poder engañoso de Satanás a través de un líder político, es decir, el anticristo, y un líder religioso, o sea, el falso profeta, que controlarán el mundo de una manera totalitaria. Pero sin embargo, mis hermanos, este poder es temporal durante 42 meses y está bajo el permiso soberano de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Bueno, en resumidas cuentas, eso fue lo que habíamos visto, así para que ustedes tengan un panorama más amplio y puedan comprender un poquito más de lo que vamos a estar viendo ahorita. Entonces voy a hacer un resumen de lo que vamos a ver ahorita para que ustedes lo tengan. Hoy, como lo mencioné, hoy iniciamos Apocalipsis capítulo 14 y aquí ya nosotros encontramos la respuesta de Dios. Vamos a ver la escena final de los 144,000 que ya nosotros estudiamos en el capítulo 7 anteriormente, hace ya bastante rato. Vemos o encontramos que estos o ellos, ¿verdad? Los 144,000 no fueron destruidos, sino al contrario, los encontraremos más bien triunfantes en el monte de Sión junto al Cordero, probando que Dios preserva a los que son suyos. También analizaremos el cántico de victoria de ellos, de los 144,000, y las 4 características que los hicieron especiales a estos personajes para Dios. Voy a ponerlo aquí, espero. Bueno, voy a dejar el agüita por ahí. Entonces, después también, mis hermanos, observaremos el juicio anunciado por 3 ángeles. El primero, lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? Los 3 ángeles, el primero proclama el evangelio eterno como última llamada, el segundo anuncia la caída del sistema mundano de Babilonia y el tercero da una solemne y grave advertencia sobre el destino eterno de quienes adoran o adoren a la bestia y reciban su marca. Y en este estudio, mis hermanos, se nos va a confirmar la soberanía de Dios y la certeza de su juicio y de su salvación. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Ahora sí. Entonces, quiero reiterar parte de lo que venía mencionando. Estos 144,000, ¿verdad? Estos 144,000 judíos fueron los que nosotros ya estudiamos la última vez
y esto se confirma en Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 al 8, donde se enumeran literalmente 12 tribus de Israel. Por ejemplo, por ejemplo, esto que estoy diciendo, como lo sostiene también para afirmarlo más, como lo sostiene este hombre llamado John Walvoord en un libro o en un libro que se llama The Revelations of Jesus Christ. Es decir, dice él, así leo textualmente lo que él dice. Este es un número literal de judíos que son salvos y sellados para el servicio de Dios durante la tribulación. Entonces, dice, ¿verdad? Lo que él menciona, donde ellos, estos 144,000, fueron identificados como un grupo de creyentes judíos que llegaron a ministrar durante la gran tribulación y se les dio un sello de protección a través de ese periodo de la gran tribulación, ya que ellos están sobre el monte de Sión en este momento. Ojo, porque aquí ya los vamos en el capítulo 14, ya los encontramos sobre el monte de Sión, y se nos está presentando que ellos están al frente, como dije, están frente al monte de Sión junto con el Cordero, es decir, Jesucristo. Y también esto nos está mostrando a nosotros, mis hermanos, que los 144,000, junto con Cristo Jesús en el monte de Sión, salen victoriosos de esa gran tribulación. La bestia, por ejemplo, de Apocalipsis capítulo 13, da la apariencia de verdad, cuando lo leímos la semana anterior, la bestia de Apocalipsis 13 da la apariencia que ha derrotado a los 144,000. Pero aquí ya nosotros estamos encontrando en ese texto que los 144,000 están presentes, triunfantes, adorando y estando firmes con Cristo Jesús. Aquí en Apocalipsis 14 se nos responde a dos preguntas importantes, las cuales surgen a raíz de Apocalipsis capítulo 13. Entonces, la bestia, mis hermanos, de Apocalipsis 13 era terrible y asombroso, como lo habíamos visto. Para ver. Sí. Entonces, como dije, la bestia de Apocalipsis 13 era terrible y asombroso. Él puede hacer guerra, dice la escritura, puede hacer guerra contra los santos y vencerlos, dice la escritura. Así que es justo hacer la primera pregunta. Hay que hacerla. Y la primera pregunta sería, ¿la bestia salió con la victoria completa sobre el pueblo de Dios? Hay que responder a eso. Nuevamente pregunto, la bestia, es decir, el anticristo, salió con la victoria completa sobre el pueblo de Dios. La respuesta es un contundente no. Así de simple, no. Ahora, preguntarán, ¿por qué no, Luker? Porque la presencia, pongan atención, porque la presencia de estos 144,000 en el monte de Sión con el Cordero, es decir, con Jesús, nos está diciendo enfáticamente un rotundo no, que la bestia no los derrotó. Así es simple. La bestia no pudo con todos. Ahora, surge la otra pregunta, la segunda, que tiene que ver con el mismo dictador, o sea, el anticristo. Y la pregunta sería, entonces, ¿qué le sucede a la bestia y a sus seguidores? ¿Qué es lo que le sucede a la bestia y a sus seguidores? Bueno, lo que nosotros vamos a ver aquí en Apocalipsis 14, esta nos va a contestar la pregunta, dicho sea de paso. Entonces, en Apocalipsis 7, por ejemplo, nos dice que los 144,000 son vistos en el principio de la gran tribulación. Y aquí en Apocalipsis 14 se nos muestra que estos 144,000 con el triunfo, se nos presenta, ¿verdad? O se nos muestra a estos 144,000 con el triunfo final de la gran tribulación. Y esto nos muestra, mis hermanos, a ustedes y a mí, que los 144,000 en la visión anticipada que Juan, el apóstol Juan, recibe, ya están con el Cordero en el monte de Sión, mostrando el resultado, ¿verdad?, seguro y victorioso de su fidelidad a través de la gran tribulación. Entonces, la bestia del capítulo 13, es decir, el anticristo, da la apariencia de haber derrotado a los santos. Pero ya en esta escena del capítulo 14, ¿verdad? Es la garantía celestial de que no será así. Así es simple.
Es una visión, mis hermanos, de consuelo y de certeza que Dios le da a su iglesia. El remanente fiel, mis hermanos, será preservado y estará con el Cordero cuando Cristo establezca su reino. Ahora, el cumplimiento literal, mis hermanos, de esta escena en la línea de tiempo de los eventos, ojo con esto, el cumplimiento literal de esta escena en la línea de tiempo de los eventos se materializará tras la segunda venida de Cristo, que está descrita en Apocalipsis capítulo 19, que cuando Él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, como lo menciona Zacarías 14:4, y reine desde Sión, cuando dice en pie sobre el monte de Sión. Entonces aquí surge otra pregunta, esta que viene. ¿Por qué ellos, hablando de los 144,000, por qué ellos están reunidos en el monte de Sión? ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo estarán reunidos en el monte de Sión? Respondo, porque Sión, mis hermanos, es el antiguo nombre para las colinas que conforman a Jerusalén. Es el lugar donde el Mesías junta a todos sus redimidos y reina sobre la tierra por 1000 años de paz. Desde ahí, mis hermanos, va a gobernar Cristo Jesús. Es en Jerusalén donde el Mesías va a juntar a sus redimidos y vamos a ver unos textos, de eso que estoy hablando, vamos a ver unos textos para confirmar estas palabras proféticas. Por ejemplo, el primero que vamos a ver, Isaías 24:23. Dice lo siguiente, ya leo para ustedes. Isaías 24:23 dice lo siguiente. Isaías 24:23 dice, la luna se... voy a leer varios, así corridos, ¿verdad? Para que, para no quedarme tanto ahí mencionando nada. Dice, Isaías 24:23, la luna se avergonzará y el sol, y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. Sigo leyendo. Joel. Estamos viendo algo para ver esto. Joel 2:32, que son pasajes paralelos. Dice Joel 2:32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Amén. Otro texto, Abdías. Abdías 1, porque solamente tiene un capítulo, así que vamos a ver el verso 17 y 21 de este único capítulo de Abdías. Dice lo siguiente. Abdías, versículo 17 dice, mas el monte de Sión habrá, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Ahora, hablando del cumplimiento de las promesas de Dios para Israel, versículo 21 de Abdías 1. Dice, 21, y subirán salvadores y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Ahora, Miqueas capítulo 4, versículo 1, es el último texto, ¿verdad? Y estos que estoy mencionando tienen relación con lo que estamos hablando, y vean cuántos años han pasado de estas profecías. Vean lo que dice Miqueas 4:1. Acontecerán los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Amén. Ahora, mis hermanos, pongan mucha atención. Hay algunos comentaristas que ellos ven el monte de Sión como el monte de Sión celestial. Y estas personas, estos comentaristas, hacen referencia a Gálatas capítulo 4, versículo 26, que menciona algo sobre eso. Pero, pongan atención, pero esa forma de pensar nos haría creer que los 144,000, si nosotros creyéramos o interpretáramos Gálatas de esa forma, entonces esto nos haría creer a nosotros
que los 144,000 ya fueron muertos en la gran tribulación por la bestia y que ahora se encuentran en el cielo con Jesús. Así es como se nos estaría presentando en ese supuesto. Ojo, en ese supuesto. Pero este punto de vista, mis hermanos, no concuerda en absolutamente nada con el contexto de lo que nosotros estamos hablando. ¿Por qué, Luker? Porque también aquí hace que nos preguntemos algo importante y surge la pregunta. ¿De qué serviría entonces el sello de Dios para los 144,000? Si era de protección, entonces ¿para qué era ese sello? Cuando nosotros sabemos que era un sello de protección que está en Apocalipsis capítulo 7 versículo 4, que nos habla de que iban a ser protegidos. Entonces, los 144,000, que son esos jóvenes judíos, ¿verdad? Que sobrevivieron al feroz horno, por ejemplo, voy a repetir eso. Entonces, los 144,000 son como, perdón porque yo me comí esa parte, son como esos jóvenes judíos, repito, esos 144,000 son similares, son como los jóvenes judíos que sobrevivieron al feroz horno de fuego en el tiempo de Nabucodonosor y que eso no fue una fábula, mis hermanos, sino que fue una historia real. Entonces, Dios libró a esos 3 hebreos del horno de fuego, pues mis hermanos, así básicamente, así de la misma forma Dios va a librar a los 144,000, así es simple. Y estos 144,000 probaron la habilidad de Dios para preservar a su pueblo. Así es simple. Hay un texto en Isaías, por ejemplo, en Isaías capítulo 14, versículo 27, que dice lo siguiente. Leo para ustedes. Dice Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Entonces, pregunto, ¿quién podría impedir que la mano de Dios haga como Él quiere hacer? Ahí es donde entra lo que para nosotros, ya nosotros conocemos de nuestro Dios, que Él es omnipotente y que no hay nada imposible para Dios. Dice el texto que estos 144,000 tenían el nombre del Padre Celestial escrito en la frente. Observemos, mis hermanos, observemos, vemos aquí cómo el diablo imita y por eso los seguidores de Satanás y la bestia podrán tener también una marca en su mano derecha y en su frente, como ya se nos mencionó, pero esta marca, hablando de esta, ¿verdad? Esta marca de la que estamos hablando es solamente una copia de Satanás, es una copia de la idea detrás de la verdadera marca de identificación que va a estar en las frentes de cada uno de estos 144,000, mostrándonos que ellos pertenecen al Padre. Como la marca que nosotros tenemos, que es el sello del Espíritu Santo, que muestra que cada uno de nosotros, ustedes y yo, en la actualidad pertenecemos a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Compartirles este, una imagen nada más para ilustrar aquí en la barra de los comentarios. Solo de ilustración, no tiene nada que ver con eso, nada más como para que lo tengan ahí. Entonces, la pregunta, mis hermanos, la pregunta que surge aquí es, ¿quiénes eran estas personas? ¿Quiénes eran estas personas, verdad? Teniendo el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ojo lo que voy a mencionar aquí porque voy a decir varias cosas. Todos esos que estamos hablando de los 144,000, ¿verdad? Ellos no tenían en sus frentes, ¿verdad? Escrito las dos letras que digan BS, o sea, por ser bautistas. No. Ni tampoco tenían en sus frentes la WS por pertenecer a los seguidores de Wesley. No. Ni la IE por ser la iglesia establecida. Tampoco, mis hermanos, esa no era la marca que ellos tenían. La marca que había en las frentes era la marca del Padre. Que esa marca está diciendo, estos son míos. Es Dios diciendo, ellos son míos. Vean mis hermanos,
cuánto escándalo se ha hecho aquí en la tierra sobre sobre las diferentes distinciones y los diferentes apellidos. ¿A qué me refiero cuando menciono esto? Como por ejemplo cuando vienen y le preguntan a usted, ¿ustedes qué son? Mis hermanos, o sea, ¿qué somos? De seres humanos. Mis hermanos, nosotros somos cristianos. Aunque a veces nosotros, sí, nosotros decimos evangélicos porque nos basamos en la palabra de Dios, pero en realidad somos cristianos. No pertenecemos a una denominación o a una iglesia determinada. Lo importante de todo esto, mis hermanos, es pertenecer a Dios y tener su sello. Eso es lo más importante. Hoy ustedes van a encontrar gente peleándose, discutiendo, haciendo foros y debates, porque unos son calvinistas, el otro son arminianos, los otros son pentecostales, los otros son de aquí, los otros son de allá. Puras payasadas. Somos cristianos defendiendo posiciones, como me escribió un día alguien ahí en el YouTube, es que usted lo está enseñando porque usted es premilenialista y que no sé qué. Pues sí, pero yo no estoy defendiendo, yo no estoy aquí hablando de si soy o no premilenialista, estoy enseñando lo que la palabra dice, punto. Si usted es de otro pensamiento y de otra, en el sentido escatológico, ¿verdad? Si usted tiene otro punto de vista diferente, no pasa nada, mis hermanos. Relájese. Somos cristianos. Si tenemos las doctrinas fundamentales, las primarias, y las guardamos, las cuidamos y las defendemos y no las violentamos, pues usted y yo somos hermanos, aunque para usted tal vez no haya un milenio literal, aunque para mí sí, y tal vez para usted no, entonces relájese. Somos hermanos, pero ver peleas y batallas, no, no, no. Eso simplemente son discusiones de puros egos para saber quién sabe más, para saber quién tiene un mejor conocimiento. Eso no es algo bien visto. Pero bueno, entonces sigo, porque si no me desvío. Para estos hombres, mis hermanos, que van a estar en la gran tribulación, lo importante es que estas personas tengan el sello del Padre en sus frentes. Lo importante para ustedes y para mí como iglesia del Señor, para cuando Cristo venga por su iglesia y se la lleve, lo importante es que tengamos el sello de que pertenecemos a Dios y no a una comunidad, y no a comunidad cristiana gocén. Aunque, ojo con esto, aunque está bien donde Dios nos puso, si estamos en una iglesia que se llame Comunidad Cristiana Gosén, una iglesia tal, iglesia con... No importa, ahí está bien donde Dios nos puso. Pero no es por estar en X congregación lo que nos hace pertenecer al Padre. Si usted, vamos a poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si ustedes y yo llegáramos al cielo, es un ejemplo, nada más una idea para ilustrar. Si ustedes y yo llegáramos al cielo y llegáramos a preguntar ahí, supuestamente a quien nos recibiera ahí, y yo llego y le pregunto, voy a hacerlo yo, mira, ¿hay bautistas aquí en el cielo? O pregunto, ¿hay algunos calvinistas aquí en el cielo? O que a alguien se le ocurra preguntar, ¿hay alguno de comunidad cristiana gocen aquí? Yo les aseguro a ustedes que si ustedes llegáramos en el supuesto a hacer esas preguntas, no vamos a tener una respuesta. Se van a decir como, ¿de qué está hablando? Pero, si nosotros en el supuesto llegáramos y preguntáramos, ¿hay algún cristiano aquí en el cielo? ¿Qué creen ustedes que nos van a responder? Un rotundo, claro que sí, está lleno de cristianos y una gran cantidad de cristianos. Porque eso es lo que va a hacer, mis hermanos, eso que estoy diciendo es la realidad que va a ser allá en el cielo. Allá arriba no van a haber distinciones, no hay apellidos, no hay apellidos, no hay bautistas, no hay luteranos. Allá arriba lo único que hay es una marca que nos distingue que pertenecemos al Padre, al Dios Todopoderoso. Todos ellos son uno ahora. Si aquí abajo, aquí en la tierra, hay distinciones, hay diferencias, allá arriba en el cielo son un solo hombre y todos llamados por un nombre, y el antiguo nombre ya de nosotros fue olvidado. Ahora no tenemos el nombre de aquel personaje o de aquel hombre. Ya no hay luteranos, ya no hay calvinistas, ya no hay eh, 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 este arrianos. No, 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 no.
Por ejemplo, por ejemplo, son solo nombres lo que estoy diciendo. Unos, por ejemplo, son bautistas, pues porque salieron de un hombre, ¿verdad? Los wesleyanos, porque salieron de ahí los wesleyanos. Pues también de un hombre salieron los presbiterianos, salieron de un hombre los luteranos de igual manera. De ahí salió un hombre, etcétera. Lo que tienen ellos pero lo que tienen ellos es el nombre de Dios, el nombre del Padre, hablando de los 144,000, lo que tienen ellos es el nombre del Padre estampado en sus frentes. Así es simple. Versículo 2 de Apocalipsis 14. Vean lo que dice. Yo oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Vean, con un lenguaje soberanamente descriptivo, el apóstol Juan nos narra lo que sucede en el cielo. La voz que Juan oye, no pongan atención, la voz que Juan oye no proviene de los mártires que están en el cielo, ni de los 144,000 sellados que acompañan al Cordero en el monte de Sión. Esta, mis hermanos, es la voz de Dios y quizás Dios habló para proclamar su aprobación para estos 144,000 siervos fieles en el Espíritu. Ahora, y que seguramente Dios les dijo en ese momento, como ya su iglesia nos lo habrá dicho, buen siervo fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Así es simple. Entonces, dice el texto, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Observemos aquí en esto que estoy mencionando, qué impresionantes los símiles que encontramos aquí, que está utilizando el apóstol Juan. Número 1, como estruendo de muchas aguas, como. Número 2, como sonido de un gran estruendo, de un gran trueno. Y número 3, como arpistas que tocaban sus arpas. Esto de las arpas, mis hermanos, si ustedes y yo recordamos a los ancianos de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, ellos tenían arpas, si se acuerdan. Quizás ahí, donde su música era escuchada para acompañar el excelentísimo cántico de los 144,000 mientras ellos cantaban un cántico nuevo, único para ellos. Y observemos, pongan atención, observemos como siempre detrás de una victoria, detrás de una gran protección de parte de Dios, siempre vamos a encontrar un canto nuevo. Es interesante. Por eso, mis hermanos, el Señor quiere que ustedes y yo le cantemos y que le cantemos un canto nuevo, no uno repetitivo, sino algo que salga de nuestro corazón. Eso es a lo que se refiere. Amén. Versículo 3 dice, y cantaban, pongan atención, y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Este versículo, mis hermanos, proyecta varias cuestiones importantes. Y pongamos atención. Aquí viene la parte interesante y técnica. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono. Este versículo, como dije, proyecta varias cuestiones importantes. Observemos en primer lugar el verbo cantaban. El verbo cantaban el verbo cantaban en el griego es una palabra que es adousin. Adousin. Este verbo está en presente indicativo en voz activa en tercera persona plural de una palabra griega que es ado. Aquí se los voy a compartir en la barra. Ado, así como suena, ado, sin H. A-D-O, del Strong 103. Ado. Y que esta palabra del Strong 103, ado, significa cantar. Pongan mucha atención porque el tiempo presente sugiere que es una acción continua. Ya esto lo hemos venido viendo en el transcurso del estudio. Sugiere que es una acción continua, el tiempo presente. Ahora, el modo indicativo nos señala la realidad de dicha acción. Voy a explicar esto por cada parte
como para que todos ustedes y yo lo podamos entender, que incluso hasta un niño va a poder ser capaz de entenderlo. Imaginémonos, imaginémonos que estamos nosotros viendo una película, pero chusísima, ¿verdad? Bien carga la peli. Nos acercamos y señalamos a la pantalla y decimos, vean, ellos cantan. Eso es exactamente lo que significa cantaban, adousin, en este versículo. No es, pongan atención, no es que cantaron ayer, no es que van a cantar después, es que Juan, él es el que escribe, los está viendo cantar en ese mismo momento de su visión. Amén. Ahora, extraigamos las palabras técnicas para poder entenderlo. Cuando habla tiempo presente, significa significa que la acción está pasando ahora mismo. Ahora, pensemos en esto para poner lo del tiempo presente. Pensemos que es como una transmisión en vivo, ¿verdad? Juan nos está contando lo que ve en tiempo real. No es un recuerdo pasado, es como que si estuviéramos allí viéndolo y oyéndolo. Número dos, el modo indicativo. ¿Esto qué es? Significa que es un hecho real, no es una posibilidad, no es un deseo, es un hecho real. Por ejemplo, por ejemplo, Juan no dice, ah, quizás cantaban, no, ojalá canten, no, 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 no. Juan, el apóstol, dice, cuando nosotros, por ejemplo, él lo dice, Juan lo dice como cuando ustedes y yo decimos, el sol sale por la mañana. Es algo que está pasando de una visión. Ese es el modo indicativo. Número tres, en voz activa. Es decir, los que cantan son los que hacen la acción. Es decir, los 144,000 no están callados mientras otro canta por ellos. Por eso es en voz activa, no pasiva. Entonces, los 144,000 no están callados mientras otro canta por ellos. Ellos son los que están cantando en su propia acción. Es como cuando usted y yo cantamos, somos nosotros quienes lo hacemos, por dar ese ejemplo. Ahora, número 4, la tercera persona plural se refiere a ellos. No es yo canto, o sea, yo, ni tú cantas, sino ellos cantan. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Exactamente, los 144,000. El versículo nos dice que ellos como grupo están cantando. Cuando Juan, mis hermanos, escribe cantaban a Dousin, nos está diciendo esto. Miren, Juan nos está diciendo, miren, es un hecho real. Ellos, los 144,000, en este mismo momento están cantando activamente un cántico nuevo. Es lo que nos está diciendo. Entonces, es como que si el apóstol Juan tuviera un celular, por poner un ejemplo, tuviera un celular y nos estuviera haciendo una videollamada desde el cielo. Entonces él agarra el celular y le da vuelta y con la cámara apunta, ¿verdad? Da la vuelta y apunta a los 144,000 y nos dice, escuchen, ellos están cantando ahora mismo. Eso, mis hermanos, es el presente indicativo. Una acción vivida en directo. Ahora, quiero mencionar algo muy, pero muy importante y este es un punto fundamental. Una de las características más fascinantes del lenguaje del Apocalipsis. Cuando ustedes y yo estudiamos y conocemos esto, nosotros entendemos perfectamente que esto es una acción futura para nosotros. O sea, eso lo entendemos ya, nosotros entendemos que es una acción futura. Pero la explicación gramatical y la profética no se contradicen, pongan atención, sino que se complementan. Para que ustedes no lleguen a creer que esto, como piensan los preteristas, que no lleguen a creer que esto ya pasó y tenerlo como algo ya cumplido. Ojo, aquí está la clave. Aquí está la clave. Imaginémonos que el apóstol Juan no está adivinando el futuro como un adivino que dice, ay, va a llover. No, en lugar de eso, Dios lo transportó con su visión al mismo momento futuro y le dio una cámara, por así decirlo,
para transmitir en vivo. Entonces, gramaticalmente, que es el presente indicativo, Juan narra lo que sus ojos están viendo y sus oídos están escuchando en ese instante de la visión. Para él, en esa experiencia, está sucediendo ahora mismo. Por eso usa el tiempo presente. Esa es la perspectiva, perdón, del narrador dentro de la escena. Es Juan el que está ahí, él lo está escribiendo en el momento que él lo está viendo. Proféticamente es la acción futura. Para nosotros, los lectores, y en la línea de tiempo de la historia, este evento que Juan nos narra aquí aún no ha sucedido. Está en el futuro cuando Jesús regrese. Amén. Entonces, veamos esto con una analogía, para tenerlo todavía más claro, con una analogía de un partido de fútbol grabado, Pensemos en un partido de fútbol importante que se va a jugar la próxima semana. Número 1, el día del partido es el evento futuro. Los jugadores corren y anotan goles. Esto es lo que realmente va a suceder, que es la profecía, ¿verdad? En el supuesto. Número 2, ustedes graban el partido, que es la visión de Juan, ¿verdad? La cámara graba todo en tiempo presente. El comentarista dice, Messi corre, Messi patea la bola y anota un gol. Gol de Messi. Número 3. Ustedes y yo vemos la grabación una semana después. O sea, estamos leyendo, eso es como leyendo el Apocalipsis. Cuando nosotros vemos la grabación, el comentarista aún dice, anota el gol, es un tiempo presente. Aunque para nosotros el partido ya pasó. La grabación capturó el evento en tiempo real. Entonces, ¿qué quiero decir? Juan, el apóstol Juan, es como ese comentarista dentro de la grabación profética. Él nos está contando lo que ve y oye mientras sucede la visión. Aunque para nosotros, que estamos leyendo el libro, ese evento está en nuestro futuro. No ha sucedido, es futuro. Entonces, aquí viene una pregunta. ¿Por qué Dios nos muestra esto de esta manera? ¿Por qué Dios lo muestra así? Ojo con esto. Porque hace la profecía más realista y poderosa. Nosotros no leemos y un día ellos cantarán. No, nosotros no leemos eso. Nosotros leemos y están cantando ahora delante del trono. Es lo que nosotros leemos en la escritura. ¿Y esto qué hace, Luker? Esto nos mete a nosotros de lleno en la escena y nos da la certeza de que ese evento futuro es tan real y tan seguro como que si ya estuviera ocurriendo para Dios. Así es simple. Aunque para ustedes y para mí ese cántico es en el futuro, Dios le mostró la escena a Juan como que si fuera una película que ya se está reproduciendo. Por eso el apóstol Juan, muy emocionado, usa palabras como están cantando ahora. Porque eso es lo que él estaba viendo en directo en la pantalla de la visión que Dios le dio a él. Nos está contando lo que vio en vivo, aunque ese en vivo para nosotros sea algo que pasará cuando Jesús regrese. Esta mezcla, mis hermanos, de tiempo profético futuro y tiempo gramatical presente es lo que hace que la lectura del Apocalipsis sea tan intensa y tan envolvente. Es lo que le da también ese, ¿cómo le puedo decir? Ese sabor, ¿verdad, Rob? Ese sabor. También, mis hermanos, debe destacarse el hecho de que la forma es plural, aunque su antecedente, una voz, en el versículo 2, es singular. Esto sugiere, mis hermanos, que la voz en realidad un coro de muchas voces. Es en realidad un coro de muchas voces. Hay personas, por ejemplo, hay personas que creen y piensan que el coro no es angelical, sino que lo constituye los 144,000 sellados. Pero el texto, mis hermanos, no dice que los 144,000 sean quienes entonan el cántico, sino que, dice el texto, nadie podría aprender el cántico sino aquellos
144,000. Entonces, mis hermanos, debemos de tener presente que el cántico, ojo, que el cántico es entonado en el cielo, mientras que los 144,000 están en la tierra, en el monte de Sión, con el Cordero. Amén. Entonces, otra cuestión que debemos de notar y tener en cuenta es el hecho de que quienes cantaban entonaban algo así como un cántico nuevo delante del trono. El cántico nuevo, el cántico es nuevo, perdón, el cántico es nuevo porque es entonado por un grupo, por un nuevo grupo, y tiene un nuevo tema en su contenido. También es nuevo, mis hermanos, por el hecho de que nunca antes ha sido escuchado. Ahora, ya que el texto griego no sugiere, pongan atención, ya que el texto griego no sugiere que los cantores sean los 144,000, sino que dice que solo ellos pueden aprender este cántico, es necesario contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Quiénes son los que entonan entonces ese cántico? ¿Quiénes son? Bueno, el doctor en teología Robert L. Thomas, él da una respuesta a esta pregunta y pareciera, la respuesta que él da, parece la más congruente. Leo textualmente lo que dice el doctor Robert L. Thomas. Dice él, dice, los cantores son evidentemente una innumerable compañía de ángeles como en el capítulo 5, versículo 11 y el capítulo 7, versículo 11, aunque su identidad permanece indefinida como en los capítulos 11, 15, 12, 10, 19, 16. Sigo leyendo y cito lo que él dice. No incluye a los seres vivientes ni a los ancianos. No pueden experimentar redención, pero están profundamente interesados en todo lo relacionado con la salvación del hombre. Así que se unen en la alabanza del Cordero. La idea, sí, y sigo diciendo lo que él dice, la idea de que es teológicamente impropio que los ángeles canten de la salvación no es correcta, porque los seres vivientes y los ancianos cantan acerca de la redención, como se vio en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Eso es lo que dice este hombre, Robert L. Thomas. Por lo tanto, mis hermanos, entonces, por lo tanto, en el cielo tenemos que hacernos esta idea, y esto es para todos nosotros. En el cielo tenemos que hacernos esta idea. En el cielo no hay lugar para aprender esta canción que ellos cantaron. Nosotros como iglesia, pongan atención, nosotros como iglesia, mientras estamos aquí en la tierra, tenemos que aprender a cantarle a Dios un cántico nuevo. Es decir, cada uno de nosotros debe aprender que las notas de nuestro corazón y de nuestro amor abnegado al Señor, debemos de entonar esas notas y ser capaces, mis hermanos, ustedes y yo, de ofrecer al Señor el tributo de un corazón agradecido. Recordemos, mis hermanos, que estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Apocalipsis 14, vamos a ver. Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. Nosotros vamos a ver la descripción, de estos 144,000. Pregunto de nuevo, ¿quiénes son los 144,000? ¿Quiénes son estos 144,000 sellados? ¿Quiénes son? Bueno, y veamos. Veamos cómo se describe, por ejemplo, en el capítulo 14. Dice, pongan atención, estos dos versículos, mis hermanos, contienen un claro reconocimiento de la dedicación a Dios y de la pureza de los 144,000 sellados. Observemos, por ejemplo, el uso enfático, pongan atención, observemos el uso enfático del pronombre demostrativo estos, que es del griego autoi. Este vocablo, mis hermanos, aparece 3 veces en el versículo 4, al comienzo de cada frase y por lo tanto en una posición enfática. El uso, pongan atención, el uso enfático del pronombre demostrativo estos del griego autoi en Apocalipsis capítulo
capítulo 14, versículo 4, es una poderosa herramienta literaria, pongan atención, una poderosa herramienta literaria que sirve como un dedo señalador para destacar una identidad única y exclusiva. A la luz del contexto, su explicación sencilla es la siguiente. Vamos a imaginarnos que estamos, por ejemplo, imaginémonos que estamos en un estadio olímpico lleno de personas. Háganselo en su imaginación. El locutor anuncia y dice, hoy hay muchos atletas, pero estos de aquí, ojo, repito, el locutor anuncia y dice, hoy hay muchos atletas, pero estos de aquí, estos son los campeones, estos son los campeones. Al decir el locutor, estos, de forma enfática, no solamente los identifica, sino que los separa de un grupo, los separa a un grupo especial del resto y destaca las cualidades excepcionales de este grupo de atletas. Entonces, el pronombre se repite para introducir tres características fundamentales que definen a este grupo, hablando obviamente de los 144,000, ¿verdad? Número uno, cuando dice, estos son los que no se contaminaron. ¿Qué es lo que nos está señalando cuando es enfático? Su pureza y su moral espiritual. Número dos, estos son los que siguen al Cordero. ¿Qué nos señala eso? Su discipulado total y absoluta lealtad. Y número tres, estos fueron redimidos. Esto señala o apunta su origen y destino. Son un rescate especial para Dios. Es increíble cuando ya uno comienza a ver ese tipo de cosas así. Entonces, mis hermanos, el efecto de empezar cada característica con estos es la siguiente. Enfático subraya cada punto como algo crucial. Es como decir, presten atención, esto es lo que los define. Punto 2. Es exclusivo. Responde a la pregunta implícita del lector. ¿Y quiénes son estos 144,000? La respuesta es, son estos, no son estos y solo estos los que cumplen estas condiciones. Es decir, los separa de todos los demás. Y punto número 3, el punto es identificatorio. O sea, establece su identidad no por su número, sino por su carácter y su relación con el Cordero. Entonces, mis hermanos, la palabra estos, que se repite, actúa como un puntero láser. Dios a través de Juan está señalando directamente a los 144,000 y nos está diciendo con un sobreénfasis. Es como que nos estuviera diciendo, miren, quiero que sepan que esta gente específica y no otra es la que tiene estas tres marcas especiales. 1, son puros. 2, siguen a Jesús a todo lugar. Y 3, y fueron rescatados como un regalo especial para mí. Es lo que Dios está diciendo básicamente. Entonces, mis hermanos, así en conclusión, el uso del pronombre estos, el outoi, no es accidental. No es ahí, no está por mera casualidad. No, 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 no. No es accidental. Es una herramienta enfática que eleva el estatus del grupo, que, ¿verdad? Enfoca la atención del lector en sus cualidades ejemplares y afirma que su identidad está intrínsecamente ligada a su fidelidad al Cordero. Eso es exactamente, mis hermanos, lo que el apóstol Juan hace en ese versículo. Él acaba de describir la escena de los 144,000 en los versículos del 1 al 3, pero ahora en el versículo 4 da 3 pasos atrás y señalándolos con el dedo explica quiénes son realmente ellos y por qué son especiales. Amén. Un momento para ver algo acá. Perdón, para ver.
bien, vamos a seguir. Entonces, los 144,000, mis hermanos, son apartados y son tenidos como dignos de alto honor por mantener un elevado estilo de vida en medio de la corrupción del ambiente religioso, social y cultural. Los versículos 4 y 5 describen la vida de santidad llevada por los 144,000 durante los terribles días de la gran tribulación. Por ejemplo, el uso del tiempo presente cuando dice son, del griego eisin, nos sugiere la continuidad y la constancia del testimonio de los mencionados siervos, ¿verdad? De los 144,000. Cuatro cosas significativas que menciona el texto respecto a la vida de los 144,000 sellados. Dice el verso 4, y ya les menciono los 4 puntos. Verso 4 dice, estos son, ahí está el eisin, ¿verdad? Del griego son, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Punto número 1 para ir viendo esto. Dice el texto, esos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. El verbo contaminaron, mis hermanos, viene del griego moluno, del Strong 3435. Se los voy a compartir por acá. Moluno. Moluno. ¿Qué significa, mis hermanos? Que significa manchar, ensuciar, contaminar o contaminar y nos enseña dos cosas. Hay dos cosas. Primero, pongan atención. El tiempo verbal, el aoristo, nos indica que fue una acción concreta realizada en un punto específico. No es un proceso continuo. Y segundo, mis hermanos, la voz pasiva nos dice que la acción no vino de ellos. En resumen, la pureza fue un hecho cumplido y no fue por un mérito propio. Vean qué interesante. El tiempo aoristo contempla la totalidad de las vidas de los 144,000 sellados y afirma que en ellos no hubo mancha ni contaminación. El modo indicativo destaca la realidad de la acción del verbo, tomando en su sentido llano la frase para indicar que los 144,000 sellados son hombres que nunca contrajeron matrimonio. Así de simple. Hay expositores, dicho sea de paso, lo tengo que mencionar, hay expositores que prefieren tomar esta frase en un sentido figurado. Un autor de estos afirma que es imposible, según él, que es imposible que la frase no se contaminaron se refiera exclusivamente a relaciones sexuales, ya que en ningún lugar, dice él, de las escrituras, la relación sexual dentro del matrimonio constituye una contaminación pecaminosa, dice este autor. Quienes toman la frase, pongan atención, quienes toman la frase en sentido figurado se apoyan en el hecho de que muchas veces en la escritura se usa la figura de la relación sexual para describir la existencia de la apostasía espiritual. Pero si hacemos una interpretación normal del texto, parece ser más apropiada. Los 144,000 viven, pongan atención, los 144,000 viven durante los años más difíciles de la tribulación. Con toda seguridad tendrán que trasladarse de un lugar a otro con mucha frecuencia. Por lo tanto, ser solteros es mucho más conveniente para el cumplimiento del ministerio que ellos van a desarrollar. Por ejemplo, el profesor, que ya lo he mencionado varias veces, el profesor Robert L. Thomas, él explica y dice lo siguiente en este comentario. Leo y cito textualmente lo que dice este hombre. Dice, la tribulación será un tiempo muy... Por favor, Diana. La tribulación será un tiempo muy especial en la historia que requiere un grado de dedicación especialmente alto. Pablo enseñó en 1 Corintios 7 lo deseable del estado de soltero debido a la naturaleza de los tiempos, como en 1 Corintios 7:26. Dice este hombre, Robert L. Thomas, el soltero está mejor capacitado para rendir un servicio sin distracción al Señor. De modo que en la futura gran tribulación, la virginidad será un requisito para este grupo especial, para ese grupo especial. El matrimonio es la norma para la vida cristiana durante los tiempos relativamente tranquilos, pero ese reino futuro de la bestia no será nada tranquilo
para los fines, tranquilo para los fieles. Y termino la cita de este hombre. Entonces, mis hermanos, evidentemente los 144,000 sufrirán las peores persecuciones y los ataques más crueles decretados por el anticristo. Por el anticristo. Es por eso que Dios escoge a hombres para esta tarea y al mismo tiempo estos siervos permanecen solteros. Aquí yo quiero hacer una aclaración. El motivo de esa decisión no es para exaltar el celibato por encima del matrimonio, no, sino a causa de las durísimas circunstancias que tendrán lugar durante la gran tribulación. Si bien es cierto que la frase dice, no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, sugiere una condición espiritual, ¿verdad? También es cierto que esta condición puede muy bien hacerse manifiesta en el hecho de que los 144,000 renuncian a una vida matrimonial con el fin de dedicarse a la proclamación del evangelio en los tiempos difíciles de la tribulación escatológica. Entonces, es importante, mis hermanos, recordar, para ver un momento. Es importante, mis hermanos, recordar que los 144,000 sellados son individuos escogidos por Dios. No representan, quiero que entiendan esto, no representan a la totalidad de los redimidos de Israel, ni tampoco simbolizan a la iglesia como cuerpo de Cristo. Los 144,000 son individuos salvados y usados por Dios. El servicio de dichos hombres alcanza mayor eficacia. ¿Por qué? Porque son vírgenes y por lo tanto pueden efectuar sus trabajos sin la responsabilidad de cuidar a una familia. Número 2. Punto número 2. Estos son los que siguen al Cordero, dice el texto. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Entonces, esta frase, mis hermanos, que expresa la lealtad constante de los 144,000 hacia el Cordero. A través de las pruebas y persecuciones de la gran tribulación, estos siervos se caracterizan por ser fieles seguidores del Mesías, mientras que grandes multitudes se someterán a las sentencias de la bestia y aceptarán llevar su insignia. Los 144,000 seguirán al Cordero y lo obedecerán con absoluta devoción. Ellos serán fieles discípulos de Cristo, dispuestos a ofrendar sus vidas por el Cordero y por su causa. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, como dice el texto. Punto número 3 que acabo de mencionar. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El verbo, mis hermanos, fueron redimidos. El verbo fueron redimidos está en aoristo indicativo en el griego, que está en voz pasiva, que significa comprar en el que esto fueron redimidos, ¿verdad? Que esto significa, ¿verdad? Que como dije, que está en aoristo indicativo y en voz pasiva, que significa comprar en el mercado o redimir. El aoristo, mis hermanos, vean qué interesante, porque el aoristo contempla el acto mismo y el modo indicativo sugiere la realidad histórica de dicho acto. Entonces, la expresión de entre los hombres es partitiva y en este caso no denota una separación, sino una extracción. Ya lo vamos a explicar. Este detalle gramatical, mis hermanos, pongan mucha atención porque es que esto es lo que es la riqueza de esto para que podamos comprender la profundidad de lo que es también el Apocalipsis. Este detalle gramatical es sumamente importante y enriquece mucho el significado. Pensemos en esto, imagínense todos aquí, todos, Jana, Rose y todos nosotros. Pensemos en una bolsa llena de manzanas. Pensemos en una bolsa llena de manzanas. Si nosotros llegamos y decimos, híjole, agarré de entre las manzanas una que estaba madura. Entonces, al hacer eso, estamos haciendo dos cosas. Número 1, señalamos el grupo completo, es decir, todas las manzanas en la bolsa, es el todo. Y número 2, señalamos el origen específico de la que agarramos. Fue de adentro de ese grupo, o sea, esa es la parte. Entonces, mis hermanos, aquí viene la idea.
Esa es justamente la idea partitiva. Indica, pongan atención, indica que algo o alguien, que alguien forma parte de un grupo más, que forma parte, bueno, de nuevo, esto indica que algo o alguien forma parte de un grupo más grande y es tomado o separado de ese grupo. Cuando nosotros decimos que de entre los hombres, esto es una expresión partitiva, que significa los 144,000 eran parte de toda la humanidad, pero Dios los sacó de ahí para convertirlos en algo especial para sí mismo, las primicias. Entonces, ojo con esto, si nosotros hacemos una analogía, nosotros diríamos esto. Es como, por ejemplo, para que ustedes tengan la idea, en esta analogía, es como con un gran campo de trigo, que es toda la humanidad en el supuesto. Un agricultor, Dios, escogiera y cosechara los primeros y mejores granos, o sea, los 144,000, para un uso especial. Los granos, mis hermanos, son parte del campo, pero fueron extraídos de él con un propósito único. Entonces, mis hermanos, los 144,000 sellados han sido extraídos de entre un grupo más amplio y son primicias para Dios y para el Cordero. Amén. El sustantivo primicias, mis hermanos, viene de una palabra griega que es aparque. Es como decir aparcar, pero nada, es aparque, así, del Strong 536. Se los voy a compartir por acá. Aparque. Todo pegadito, aparque. Aparque. Y esta palabra también aparece en Romanos capítulo 16 versículo 5 y también en Primera de Corintios capítulo 16 versículo 15 para señalar a los primeros convertidos a la fe cristiana en Acaya. También se usa en 1 Corintios capítulo 15, 20 al 23 con referencia a la resurrección de Cristo Jesús. O sea, su resurrección es la garantía de todas las demás resurrecciones. En la Septuaginta, la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento, el vocablo aparque con frecuencia se usa para indicar una contribución u ofrenda que denota la donación de productos naturales o dinero dado a los sacerdotes y levitas para el culto, que es similarmente entendido como una ofrenda, ¿verdad?, de gratitud a Jehová. Y si ustedes y yo observamos con mucho cuidado el ambiente del pasaje, no es difícil que lleguemos a una conclusión, que es que los 144,000 sellados son un grupo especial delante de Dios. Así de simple. Entonces, como número uno, han sido, o mejor, han seguido al Cordero con constancia y fidelidad. Número dos, han sido comprados de entre los hombres, es decir, han sido extraídos de un grupo mayor. Número tres, y han sido constituidos una ofrenda para Dios y para el Cordero. Los 144,000, mis hermanos, por lo tanto, una ofrenda son una ofrenda para Dios en el sentido de ser separados para Él y santificados, completamente consagrados, donde no hay añadidura posterior porque las primicias constituyen el todo. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante de Dios. La cuarta cualidad, tomando este versículo, la cuarta cualidad, ¿verdad?, de los 144,000 sellados es su veracidad. Son verdaderos imitadores del Cordero, ¿verdad? Son verdaderos imitadores del Cordero. Como fieles profetas, hablarán siempre la verdad, ¿verdad? Y como parte del remanente fiel, no se hallará en ellos una lengua mentirosa o engañosa. A pesar de que vivirán en medio de la apostasía, el engaño y la infidelidad, los 144,000 sellados mantienen una pureza intachable que honra y glorifica a Dios. El verbo, pongan atención, el verbo precedido por la partícula negativa está en aoristo indicativo en voz pasiva que dice no fue hallada falsedad, no fue hallada falsedad.
esta frase, mis hermanos, nos sugiere que habrá quienes intentarán encontrar mentira o falsedad en estos hombres, pero su búsqueda será infructuosa, puesto que los 144,000 serán sin mancha y sin culpa. Nadie podrá atribuirles ni delito o fraude de ningún tipo de clase. Tanto su hablar como su actuar serán irreprochables. Así de simple. Vean qué lindo, porque, o sea, hay que decirlo. Vean qué bonita esta imagen. De verdad, yo esperaría y yo espero que algún día, ojalá Dios pueda hablar así de ustedes y de mí algún día. De verdad que sí, ojalá. Algo que quiero agregar a la frase de donde dice que son vírgenes, pongan atención, esta parte es muy importante, que quiero agregar, donde dice que son vírgenes, es que hay muchos expertos también que toman la virginidad de estos 144,000 como un símbolo o como un símbolo de pureza general que tiene que ver con pureza, como ya lo vimos. Pero también tiene que ver con algo que Pablo menciona en 2 Corintios capítulo 11 versículo 2. ¿Qué dice Pablo? Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El apóstol Pablo, mis hermanos, también recordemos que él escribe y él recomendó el celibato en los tiempos de aflicción, es decir, tener el don de continencia, como lo menciona en 1 Corintios capítulo 7, versículo 25 al 35. Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor también habló de las penas sobre aquellos que tuvieran hijos durante estos tiempos de la gran tribulación, cuando Jesús dijo, ay de aquellos que estén encinta. En Mateo 24, 19 al 21, él lo menciona. Entonces, mis hermanos, básicamente no es difícil ver que Dios llamaría especialmente a 144,000 a un celibato literal por el bien del reino durante el tiempo de la gran tribulación. El problema aquí, mis hermanos, es que muchos comentaristas, tengo que decirlo, aplican, pongan atención, el problema aquí es que muchos comentaristas aplican los términos de vírgenes a mujeres y no a hombres. Por lo cual aquí surge una pregunta. Un momento para cargar esto. Aquí surge una pregunta. Voy a poner esto acá. Aquí surge una pregunta. Y es, entonces, el uso de vírgenes, pongan atención, el uso de vírgenes aquí significa que todos los 144,000 eran mujeres. Escuchen lo que estoy diciendo. El uso de vírgenes aquí significa que todos los 144,000 eran mujeres. Para nada, mis hermanos. Ya lo hemos estudiado, ya lo estudiamos. De acuerdo con todo este estudio que hemos llevado del Apocalipsis, que hemos estado llevando, y también por palabras de un hombre también muy conocedor de la escritura que se llama Robertson, dice este hombre, cito, leo y cito lo que él dice, partenos puede ser aplicado tanto a hombres como mujeres. Ya voy a decir qué es porque alguien me va a decir qué es eso. Esta palabra partenos, con H intercalada en la T, T-H-E, partenos, puede ser aplicado no solo a mujeres, sino también a hombres. Así que el término vírgenes es una imagen de pureza de estos 144,000 que sí son varones de Israel. Son hombres, no mujeres. Ahora, en la Biblia muchas veces Israel en el Antiguo Testamento es mencionado como la Virgen, la hija de Sión. Por ejemplo, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, 21, también en Lamentaciones, capítulo 2, 13, ahí lo vemos, también es mencionada como la Virgen de Israel en Jeremías, capítulo 18, versículo 13, también en el profeta Amós, capítulo 5, versículo 2, pero de todas formas, de cualquier manera como se mencione, son hombres vírgenes que viven en pureza y que son contenidos de no tener relaciones maritales ni de casarse, sino de estar dedicados exclusivamente a lo que ellos son llamados, de evangelizar a un mundo sumamente caótico en ese periodo de tiempo. Entonces, dice que los 144,000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que el Cordero vaya.
tenemos que tener entonces claro, mis hermanos, que son de herencia judía, son creyentes en Jesús, pues de otra manera pues no estarían con el Cordero. Entonces, para que lo tengan ahí. Vamos a seguir en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 y vamos a ver estas proclamaciones desde el cielo, ya no en la tierra. Y lo primero que vamos a ver es a un ángel que predica el evangelio. Pongan atención porque esta parte es interesante. Nunca se ha visto en la Biblia esto, pero aquí sí nos lo muestra la Biblia. Pongan atención. Capítulo 14, versículos 6 y 7. Un ángel que predica el evangelio. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi volar, pongan atención, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio, ojo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Como ya, mis hermanos, como ya hemos visto en reiteradas ocasiones, el ministerio de los ángeles es sobresaliente en el Apocalipsis. Dios los usa como mensajeros celestiales, conductores de alabanzas solemnes, ejecutores de juicios, ejércitos para luchar contra Satanás y sus huestes, y finalmente para advertir a los hombres del juicio inminente. Una mejor redacción de la primera parte del versículo podría ser de esta forma: y vi a otro ángel volando en medio del cielo. El ángel, mis hermanos, que el apóstol Juan vio, era de la misma clase que los anteriores. Lo clasifica como otro ángel, en el sentido de que es diferente de los que hasta este momento han actuado. La expresión, pongan atención, la expresión en medio del cielo significa que el anuncio que está a punto de hacer va dirigido a la mayor audiencia posible con el fin de que todos lo escuchen. Pongan atención. Ojo, y dice el texto que tenía el evangelio eterno. ¿Qué quiere decir eso, Luker? Es decir, teniendo algo cuya característica es buena noticia eterna. El verbo, pongan atención para avanzar y para ir ya finalizando, el verbo tenía es de una palabra griega que es echonta, así, está con echonta, S-H-O-N-T-A. Es el participio presente en voz activa de eco, del griego eco, del Strong 2192. Se los voy a compartir por acá. Eco. Usado, y pongan atención a lo que viene aquí, porque si no prestan atención se van a enredar y no van a entender. El verbo tenía, echonta, es el participio presente en voz activa de eco, del griego eco, usado con función de gerundio. Pongan atención. Este verbo significa tener, sostener en firmeza, y aquí se debe de traducir de manera más apropiada como teniendo. Vea que nosotros lo vemos en el texto de la Biblia que dice tenía, pero en función de gerundio hay que poner, se traduce apropiadamente como teniendo. Aquí es donde viene el punto interesante. Ojo con esto. Esto, pongan atención, esto se puede entender de una manera más clara como teniendo, o sea, como característica esencial, la buena noticia eterna. Alguno de ustedes podría decir, Luker, ¿por qué esta, entonces, por qué esta traducción? ¿Por qué esta traducción? Porque la palabra tenía en el texto original griego no es un verbo simple, sino una forma especial llamada participio presente. Esto significa que describe una acción en progreso o una característica permanente de ese ángel que tiene el evangelio eterno. Pensemos en esto para que lo tengan ustedes y yo lo tengamos más claro. No es que el ángel simplemente sostuviera el evangelio en un momento puntual, como que si estuviera un objeto. Al ser un participio presente en voz activa,
nos dice que lleva con él de manera inherente y continua la eterna buena noticia. Es una parte fundamental de la identidad y de la misión de este ángel, en el momento, ¿verdad?, del ángel. Simple y sencillo, en español, mis hermanos, así, en tico. Esta idea de un participio que describe una acción simultánea se puede expresar mejor con un gerundio teniendo y que nos ayuda a captar la idea de una acción en desarrollo y una característica permanente. Presten atención, esta palabra tenía, ¿verdad? En español suena como que el ángel simplemente, si usted lo lee, tenía, suena como que si el ángel simplemente tenía el evangelio, al igual como que si yo tengo esta Biblia o cualquier libro en la mano. Así. Así como, es que lo tenía y ya, y listo. No, mis hermanos, en el griego la palabra usada es todavía mucho más profunda. La palabra original, como acabo de mencionar y ya lo he dicho, es un participio presente. Bueno, sí, la verdad, sí. ¿Y qué pero Luker, ¿qué significa eso? Es ese de tanta vuelta. Bueno, es como que si ustedes y yo combináramos un verbo, la palabra acción de tener, con un adjetivo que describe al ángel. Entonces nos dice que tener el evangelio no era una acción de un momento, sino una característica del ángel. Era algo que definía en ese instante, que lo definía en ese instante al ángel. Voy a poner un ejemplo. Esta es la diferencia entre decir esto. El hombre lleva un sombrero. Es una descripción de lo que tiene puesto ese hombre hoy. Y vimos al hombre llevando siempre su sombrero característico. El sombrero es parte de su identidad. El ángel no solo tenía el evangelio, él estaba teniéndolo de manera activa y permanente como parte central de su mensaje. Para poder captar bien esta idea en español, la traducción más fiel no es el verbo simple tenía, sino el gerundio teniendo. Y para poder que ustedes y yo puedan identificar que es un gerundio, el gerundio son los que terminan en ando y en yendo. Por eso teniendo es un gerundio. Y nos transmite esa idea de una acción en curso. Por eso una forma más precisa de leer ese texto es la siguiente. Y vi otro ángel teniendo el evangelio eterno. Esto, mis hermanos, enfatiza que la proclamación que hace este ángel fluye directamente de quién él es y de lo que permanente él lleva. Entonces, el punto no es solo que tenía el ángel, el punto no es solo que tenía el ángel, sino cómo lo tenía, de manera activa, permanente y como parte esencial de su ser para esa misión. Teniendo, mis hermanos, es mejor que tenía, porque muestra que el evangelio era una característica permanente y activa del ángel, no solo un objeto que portaba, como dije, porque tenía, lo tengo y luego lo dejo. No, ese teniendo es algo característico de él, es inherente. El ángel tiene en su posesión algo que se caracteriza por ser el evangelio eterno. Es el anuncio que tiene vigencia eterna y que debe ser observado y obedecido por todas las criaturas. Entonces dice el texto, para predicarlo a los moradores de la tierra, ojo lo que dice, para predicarlo a todos el texto, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, mis hermanos, para evangelizar a los que están sentados sobre la tierra. El propósito del ángel es proclamar a los hombres que han sobrevivido los golpes de la tribulación la verdad eterna del reconocimiento de la soberanía de Dios y del hecho de que solo Dios es digno de ser adorado y glorificado. Amén. La frase que dice a toda nación, tribu, lengua y pueblo es una frase que ya lo hemos visto, es epexegética, es decir,
amplía, a mí me encanta esto porque ya lo hemos mencionado, pero de verdad tiene sentido. Repito, la frase a toda nación, tribu, lengua y pueblo es exegética, es decir, amplía el significado de la expresión. O sea, los moradores de la tierra. En palabras más simples y sencillas, la expresión a toda nación, tribu, lengua y pueblo no añade, pongan atención, no añade a un grupo nuevo de personas, sino que su propósito es aclarar que se refiere a los moradores de la tierra. Lo amplía para que no quede ninguna duda. El mensaje del ángel es universal y está dirigido a cada rincón de la tierra y a cada grupo humano posible sin excepción. Es decir, que nadie quedara sin oír la proclamación del ángel. Entonces es como que si yo les dijera a ustedes, voy yo con mi esposa y yo les digo, bueno, voy a invitar a todo el vecindario, es decir, a cada familia a cada familia de cada casa de nuestra urbanización. La parte de cada familia no añade gente nueva, sino que explica y enfatiza lo que yo quise decir con todo el vecindario. Por eso es exegética. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a ir finalizando, ya voy cerrando para continuar la siguiente semana. La visión de los 144,000 en el monte de Sion no es solamente un cuadro de triunfo futuro, es una garantía presente. Nos asegura que en medio del caos de la persecución y el engaño sin precedentes que vendrán, Dios tiene un remanente fiel que Él mismo preserva. Su sello es más poderoso que cualquier marca de la bestia. Su fidelidad simbolizada en la virginidad, el seguimiento incondicional y la veracidad absoluta es el modelo de la respuesta que Dios busca de su pueblo en cualquier época. Y ante la implacable maquinaria del anticristo, el cielo, mis hermanos, no se queda callado. El Evangelio eterno es proclamado una última vez. No es un mensaje nuevo, es el mismo de siempre. Temed a Dios y dadle gloria. Esto nos recuerda que la soberanía de Dios, mis hermanos, y la responsabilidad del hombre son los dos rieles sobre los cuales corre el tren de la historia profética. El juicio viene, pero la misericordia de Dios clama hasta el último instante, mis hermanos. Y este mensaje, ¿verdad?, de los ángeles, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, no es solamente, mis hermanos, para los moradores de la gran tribulación. Esto es un eco que resuena en este mismo instante para cada uno de nosotros, para ustedes y para mí. La Biblia declara, mis hermanos, que todos pecaron o todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos capítulo 3, versículo 23, y que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6, 23. Este juicio, mis hermanos, del que habla Apocalipsis, es la consecuencia inevitable de una vida separada de nuestro Creador. Pero la misericordia de Dios, Dios no nos dejó sin salida. Así como a los 144,000 fueron redimidos para ser primicias, Dios ofrece la redención para todos. Mas Dios, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo, mis hermanos, el Cordero inmolado, tomó su lugar en la cruz del Calvario, cargando con su pecado y con mi pecado y recibiendo el juicio que ustedes y yo merecíamos. La resurrección, mis hermanos, es la prueba de que su sacrificio fue aceptado. Entonces hoy, antes de que sea muy tarde, escuche el llamado final del Evangelio. No endurezcas el corazón, arrepintámonos, reconozcamos nuestra necesidad de un Salvador y pongamos nuestra fe completamente en Jesucristo. Como dice Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. No hay otra marca, mis hermanos, que valga, solo el sello del Espíritu Santo que se recibe por gracia mediante la fe. Amén. Bueno, mis hermanos, muy agradecido de verdad y esperando en el Señor que hayamos podido comprender, aprender bastante y
no queda de otra más que decir que nos vemos la siguiente semana. Vamos a orar para finalizar. Y de verdad, darle gracias a Dios por este tiempo. Bueno, Padre, gracias te damos por esta noche, por tu palabra, por lo que nos has mostrado, enseñado, Señor. Gracias por tu palabra poderosa, por tu mensaje, Señor, por el mensaje del Evangelio. Y yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje llegue, Señor, a aquellas personas, que el mensaje del Evangelio llegue a esos corazones, a esas personas que necesitan, Señor, escuchar de tu palabra, que todos necesitamos escuchar todos los días de tu mensaje. En el nombre de Jesús, clamo por sus vidas, que la gracia y la misericordia de Dios sea sobre cada uno de ellos, Señor, para que este mensaje pueda ser un mensaje, Señor, un mensaje liberador, Señor, de sanidad, de libertad para ellos, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Y los bendigo, Señor, que todos, Señor, en todo, Señor, tú los guardes, los guíes y los dirijas. Gracias, Padre bendito. Bendigo sus familias, sus casas, Señor, sus trabajos, sus finanzas, todo, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias, Padre. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, un gusto, de verdad, un placer. Gracias por su tiempo. Y les recuerdo que esto pasa al canal de YouTube también, este video, en de todo lo que es el estudio del Apocalipsis, porque Facebook a los 30 días elimina los videos acá. Entonces, un fuerte abrazo y los bendigo y los amamos un montón de parte de mi esposa que está por aquí atrás, por aquí, espérame, aquí, a ver, aquí, y mi hija, por ahí está también diciendo adiós. Los amamos mucho y los bendecimos. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.